Yo soy Natalia Lozada Mendieta y estoy aquí con mi colega Daniela Carvalho. Ambas pertenecemos a la Universidad de los Andes, a los departamentos de Historia del Arte e Historia y Geografía, y venimos a presentar nuestra ponencia titulada Imaginarios Europeos del Orinoco Indígena del siglo XIX, los viajes extraordinarios de Jules Crevaux y John Chafagnon. Yo empecé un proyecto arqueológico en el Orinoco en el 2015, dentro de mi proyecto doctoral, y fue del lado venezolano de los Rápidos de Atures, junto a mis colegas del University College of London, y allí realizamos varios estudios arqueológicos que nos permitieron determinar una presencia de comunidades indígenas en la zona desde por lo menos el siglo I antes de Cristo hasta el momento de contacto. Sin embargo, la información del lado colombiano de esa ocupación prehispánica era muy escasa, estaba dispersa y las fuentes arqueológicas eran pues bastante menos amplias que en el otro lado. Así que empezamos a ver fuentes históricas que trataran de referenciar sitios arqueológicos. Y por esa razón, en la misión de buscar información sobre el pasado prehispánico del lado colombiano, empezamos a estudiar documentos de viajeros del siglo XIX, que a diferencia de los misioneros del siglo XVII y XVIII, se habían preocupado por hacer un registro de este tipo de sitios, muchas veces acompañado de ilustraciones, como la que vemos aquí en la portada. Y ahí empezó el interés por estos exploradores, por sus viajes, por sus experiencias en el Medio y Alto Orinoco, y el reporte de los sitios arqueológicos en el lugar. Anteriormente, como parte de investigaciones arqueológicas que se han conducido en la región, siempre había visto este grabado del enterramiento en la cueva de los indios de Atures de Crevaux, que se había publicado en su libro Viajes por América del Sur. Y este es el grabado más utilizado por arqueólogos, a su vez, también para ilustrar este tipo de enterramientos indígenas en tumbas secundarias, en donde vemos pues estos cráneos, en estas urnas, en cuevas, ¿no? En toda esta zona. Pero tratando de buscar más imágenes que hablaran al respecto, llegamos a otro viajero de la región, también de finales del siglo XIX, que se llama John Chafagnon, y su acompañante Auguste Morisot, quienes también hicieron este tipo de grabados sobre las pinturas de arte rupestre y petroglifos en la zona. Si bien la mayor parte son este tipo de imágenes con este fondo blanco, en donde pues no tenemos una idea del paisaje ni de las comunidades que pudieron haber estado asociadas a este tipo de arte rupestre, encontramos algunos ejemplos como el de aquí a la izquierda, hecho por Morisot, en donde se ve el tipo de formaciones geológicas asociadas a los petroglifos, incluso el tope de los árboles, y de escala un pequeño personaje, el mismo Chafagnon, que está allí viendo los petroglifos, y eso nos da también un sentido de la magnitud de estos grabados, que pueden alcanzar hasta 40 metros de longitud. Entonces pronto nos percatamos que esta era una anomalía, que en realidad estamos viendo imágenes que estaban bastante editadas y alteradas por los exploradores y que hacían parte de una mirada muy particular de viajeros franceses que habían viajado a la región en un periodo ya tardío en el 19, y aunque no buscaban específicamente sitios arqueológicos, sí se preocuparon por hacer un registro, y sin embargo ese registro pues no está, digamos, no es ajeno a ese contexto histórico. Pues este tipo de viajes se hacen dentro de un contexto imperial que implica la exploración y descripción de territorios ultramarinos de las nacientes repúblicas americanas, y la forma en la que éstas se representaron en estos espacios tiene que ver con ese contexto. Lo que empezó como una investigación arqueológica terminó como un estudio de la historia de la imagen y de la representación del Orinoco como territorio y de sus pobladores a partir del análisis de este tipo de documentos de viaje, algunos publicados, algunos inéditos, como este tipo de fotografías que ven a la derecha, de estos dos viajeros franceses. Es decir, nos interesa la perspectiva de unos europeos sobre este territorio y sus habitantes, quienes para ese entonces y aún hoy en día en ciertos aspectos hacen parte de esos confines del mundo conocido. Jules Crevaux era un médico y militar de la Marina Francesa que llegó al Orinoco en 1880, después de navegar por los Andes, atravesar el río Guaviare y llegar así a la corriente del Orinoco hasta el delta en un viaje que duró 6 meses. Por su parte, John Chafagnon viajó al Orinoco 6 años después, en 1886. Él tenía estudios en antropología y en ciencias sociales, pero también tenía una formación militar, y viaja hasta el Alto Orinoco en un viaje que dura cerca de un año, atribuyéndose
el hallazgo de las fuentes del río. Ambos viajeros contaron con el respaldo de la Sociedad Geográfica de París, de la que eran miembros, y en el caso de Chafagnon, con el apoyo del Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes de Francia, que financia su expedición. Mientras Crevaux tenía por misión oficial la recolección e identificación de especies de fauna, flora y minerales, Chafagnon tenía objetivos alternos, además de llegar a las fuentes del río, como lo sabemos por los diarios de su acompañante, Morisot, quien revela que además estaba buscando posibles fuentes comerciales de inversión en la zona. Los relatos de viaje de los exploradores franceses fueron publicados en diferentes espacios. Tanto Crevaux como Chafagnon presentaron recuentos de sus viajes en el Boletín de la Sociedad Geográfica para sus comiembros y a la vez también fueron publicados en la revista Tour du Monde y en forma de novela por la editorial Hachette. Todo esto en francés. Casi 100 años después de la publicación del Orinoco y el Caura, fue traducida por fin al español en 1989. Si bien desde el siglo XVII y XVIII hubo un reconocimiento cartográfico, hidrográfico y etnográfico del Orinoco, generado en campañas realizadas por militares, misioneros y naturalistas europeos, como los jesuitas Filippo Salvatore Guirig y Joseph Gumilla, y los naturalistas Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, esos reportes tuvieron una circulación limitada. Fue realmente durante el siglo XIX, que es el siglo de la exploración, cuando se generaron prácticas y discursos para un público amplio, a raíz de estos proyectos imperiales a gran escala que posicionaron al Orinoco como un eje central de interés para el imperio francés. En este contexto es que encontramos las imágenes de las exploraciones del Orinoco de Crevaux y de Chafagnon en fuentes ilustradas, como la revista Le Tour du Monde y las novelas de la editorial Hachette. También encontramos un material inédito de fotografías, mapas, bocetos y dibujos de estas exploraciones que fueron usadas en charlas públicas de la Sociedad Geográfica de París y hoy se encuentran en un fondo documental público en la Biblioteca Nacional de Francia. La Sociedad Geográfica de París fue la primera sociedad geográfica en Europa, fundada en 1821. Como institución financió gran parte de las exploraciones y tuvo diferentes estrategias de divulgación como revistas, como el Boletín de la Sociedad de Geografía, charlas públicas y programas de estudio vinculados al desarrollo de la geografía en Francia. Contó con un comité científico ilustrado con personajes como Julio Verne, quien fue también un gran impulsor de la novela geográfica. La primera publicación de prensa ilustrada donde comienzan a aparecer las imágenes de las expediciones es la revista Le Tour du Monde, que fue fundada en 1860 y editada por Edouard Charton. Pese a compartir como varios aspectos editoriales y temáticos con otras revistas misceláneas ilustradas con tirajes semanales de la época, como el Magazine Pittoresque y de Ilustración, Le Tour du Monde se distinguió por representar semana a semana el contenido inédito de viajes y aventuras a manera de fascículos de diversos exploradores en lugares recónditos del planeta, junto a imágenes que expresaban aquellos parajes perdidos en el frío ártico, en el desértico de Egipto y, como no, en la selvática Suramérica, en el cual, como menciona Surun, con Le Tour du Monde, el explorador no fue solamente un proveedor de imágenes, de información geográfica, un mártir de la ciencia, sino un proveedor de imágenes del mundo y el héroe de su propia historia. Solo un par de años después, los mismos grabados de los exploradores volvieron a aparecer en las novelas ilustradas de la editorial Hachette. Ambas, Viajes por Sudamérica, por América del Sur y El Orinoco y el Caura, fueron ambiciosos proyectos en los cuales se compilaron y expandieron los relatos de las expediciones que Crevaux y Chafagnon realizaron en el Orinoco, anteriormente publicados en Le Tour du Monde. Bajo la misma estrategia utilizada en esta revista, los grabados jugaron un papel primordial en función del relato de la aventura. Vale mencionar que dichas imágenes superan el número de las encontradas en el fondo documental de la Sociedad Geográfica y también a las publicadas en Le Tour du Monde. Este número de impresiones y reproducciones representa una empresa inédita que involucra importantes ilustradores y grabadores, desde los cuales encontramos a Riou, quien bien trabajó para otras editoriales y fue uno de los artistas de cabecera de las novelas ilustradas de Julio Verne. Bueno, y de esta revisión de las fuentes de prensa ilustrada y el fondo documental generamos un corpus de unas 247 imágenes para analizar, 140 de Crevaux y 107 de Chafagnon, compuestas por mapas, grabados, fotografías, dibujos y bocetos. Y aquello que nombramos como tropos del Orinoco se trata de una clasificación y categorización del corpus de las imágenes, la cual partió de la consideración a partir de su composición, de su iconografía y la relación de las imágenes con el texto. Entonces las tres categorías con las que iniciamos la clasificación de las imágenes son los paisajes, las escenas narrativas y el retrato como estrategias visuales para acompañar el relato de la exploración.
Y tras relacionar las imágenes con el texto, surgen dos categorías adicionales basadas en el contenido temático, que es bien arqueológico o etnográfico, entendiéndose el arqueológico como aquel que permite referirse a aspectos sobre una cultura material indígena pretérita, como fue mencionado en el comienzo, es decir, tumbas, enterramientos, arte rupestre, y lo etnográfico como imágenes que acompañan un relato de costumbres vistas por los exploradores en comunidades indígenas vivas. Las imágenes que hemos categorizado como paisajes constituyen la mayoría de la parte, digamos, del número total de imágenes analizadas y comprenden el registro de los espacios, digamos, en los que se mueve el viaje. Hay llanos, hay zonas, digamos, montañosas, pero en general lo que más vemos son imágenes en el río. Incluso, digamos, las que más predominan son las escenas de navegación, de salida, de llegada, de encuentros en los puertos, de los campamentos. Y aquí los caudales y los raudales son estos espacios de peligro que tienen que atravesar nuestros protagonistas. El río es tanto el lugar, digamos, el recorrido por el que se hace el viaje, como el hilo narrativo de la historia. Sin embargo, las escenas denominadas escenas narrativas son realmente los elementos centrales de estas novelas ilustradas, en tanto condensan acciones y eventos singulares de la ruta, como los encuentros con grupos indígenas y otros viajeros, y también las situaciones de peligro. Aquí mostramos este caso ejemplo con la imagen del ataque de los caimanes, que como sucedió con los cocodrilos del Nilo, se convierten en el animal por excelencia que caracterizan a esta región y sus peligros. Y así como vemos en la contraposición del boceto original con el grabado, este último elemento es exagerado en la novela ilustrada para lograr el efecto dramático e empático propio de este relato de aventuras. Por otra parte, el tropo que estamos llamando etnográfico tiene más bien una fuerte correlación con el relato donde los exploradores interactuaron con los indígenas. De allí que estas parecen concentrarse en aspectos llamativos y por tanto exóticos, como vemos en este ejemplo del enterramiento indígena, del que Crevaux fue testigo durante los últimos días de su viaje con los guaraúnos en el delta del Orinoco, cuando un niño murió en una choza contigua a la suya. A partir del relato de la novela sabemos que se trata de un ritual que consistía en poner los cuerpos en troncos huecos y envolverlos con hamacas y hojas. Y también es gracias al relato de la novela que sabemos que posteriormente Crevaux se robó dicho ataúd para llevárselo a Francia, haciéndolo pasar como un objeto de curiosidad. Ciertamente, el carácter salvaje y primigenio de estos grupos se va a enfatizar en los grabados del viaje de Chapañón. Estos retratos fotográficos que solamente llegaron a los miembros de la sociedad geográfica son la clave para comprender la edición realizada por los grabadores de Hachette para parecer más primitivos en la novela ilustrada. Si bien hay una fidelidad que se presenta en los encuadres, en la forma grupal, en los peinados, en la desnudez, en algunos accesorios e incluso en los rostros de los protagonistas, hay otros detalles que se cambian a la fuerza, como es el hecho que en la fotografía y no en el grabado se vistan con ropas occidentales. Lo anterior sucede menos a menudo en la obra de Crevaux, donde los bocetos y las fotografías inéditas fueron más bien utilizados para enfatizar detalles distintivos, como es la pintura corporal, los collares y otros ornamentos, que permiten reconocer a los grupos indígenas más específicamente y dotan a la imagen de ese valor etnográfico como un testimonio de lo visto y lo vivido, que lo tenía más Crevaux. Por otro lado, estos indígenas contrastan con esos habitantes del pasado, que son las poblaciones pretéritas que ya no viven en el río y de los que solamente encontramos sus huesos. Nuevamente observamos el detalle de la composición en espejo que nos recuerda el proceso de elaboración de los grabados y el uso de los bocetos como imágenes referenciales. Y volvemos a la imagen inicial que empezó la investigación y vemos que a diferencia del boceto directo que se realizó durante el viaje, la ilustración de la revista y la novela añade detalles como las lianas y la vegetación que cubre los cráneos y que nos hace pensar en un lugar perdido en el tiempo, que poco a poco se lo ha comido la selva, donde quedan los restos de un grupo perdido que refuerza el tono de misterio que siempre ha rodeado esta zona, que es el lugar donde supuestamente se encontraba el Dorado. Bueno, y como contraparte a los retratos indígenas, uno de los tropos infaltables en este tipo de producciones de revistas y novelas ilustradas de viaje y exploración es el retrato del explorador mismo. Este aparece continuamente tanto en la novela de Crevaux como en la de Chafagnon. Se distingue por su ropa, sus sombreros, sus botas, sus instrumentos científicos y contrasta con sus acompañantes que muchas veces están descalzos, tienen ropas raídas, cargan escopetas y bastones de palo.
En la mayor parte de las imágenes, tanto en las fotografías como en los grabados, es el sujeto central de la composición, es quien devuelve la mirada al espectador y es su voz la que guía el recorrido. Este imaginario de la tierra de los caimanes, los rápidos y los caudales que predomina en el discurso visual francés, se reproduce igualmente en novelas de autores ya consagrados como Julio Verne, miembro de la Sociedad Geográfica, con El soberbio Orinoco de 1898, que de hecho cita directamente a Chafagnon como fuente principal de inspiración para el recorrido que hacen sus personajes durante la novela. Y pues el soberbio Orinoco, hace parte de uno de los volúmenes de su serie Los viajes extraordinarios, que publica junto con otros grandes títulos. Aquí incluso aparece el protagonista leyendo el informe de Chafagnon sobre su barco en la travesía durante el Orinoco. Se observan las transposiciones narrativas y visuales de la obra de Chafagnon y de Crevaux en la obra de Verne, y eso tiene que ver con Riou, el grabador. Riou, quien nunca fue al Orinoco, reutiliza sus temas e imágenes de los exploradores franceses para ilustrar la novela de Verne, en parte por el costo de los moldes y la reproducción de las imágenes, que no era menor en la época, y en parte porque se trata de una base directa que enfatiza esos mismos tropos en el relato de ciencia ficción, de la tierra de los rápidos y los caimanes. Aquí vemos también otro ejemplo del río como protagonista, tanto en Chafagnon como en Verne, con algunas escenas similares, y por supuesto el de los rápidos como uno de esos obstáculos del viaje. El Orinoco se presenta entonces como un territorio poco intervenido, dominado por un paisaje agreste y por los feroces animales del río, donde Francia tendría una carte blanche para actuar según sus intereses. Las imágenes que observamos todas están en función de un relato que describe el Orinoco y sus habitantes como espacios mayormente dominados por la naturaleza, donde la razón y el discurso de la civilización no han ocurrido. Los locales andan aún desnudos, tienen pocas posesiones o objetos de cultura material con algún valor simbólico. Para los viajeros, lo interesante reside en las evidencias de los indígenas ya muertos, sus tumbas, sus huesos, su arte rupestre, en el que intentan consignar algunas imágenes y del que intentan llevarse incluso objetos a Europa para exponer en museos y exposiciones universales. Las pocas menciones de valor de los habitantes del Orinoco hace que la fuerza del relato y de las imágenes en consecuencia se concentren en el paisaje y en el viaje mismo. Lo que importa son las circunstancias de la aventura y el papel del explorador que llega a estos lugares recónditos sin mayor importancia, más allá de la que contienen unos relictos de una existencia primigenia. El explorador europeo, el único que representa el triunfo de la civilización a pesar de los obstáculos naturales, es quien además se encarga de reclamar estos terrenos como fruto del esfuerzo imperial francés que permite su descubrimiento. Como vemos con la imagen a la izquierda, Chafagnon en las fuentes del Orinoco con la bandera tricolor francesa permanece en la mente de los franceses como una imagen, por lo menos más de 60 años después del viaje, hasta que una misión científica venezolana y francesa consigue llegar a las verdaderas fuentes del Orinoco en 1951. Si bien Francia no coloniza la región ni establece negocios inmediatos en el Orinoco, más allá de sus territorios en el delta, en la Guyana francesa, las exploraciones de esta porción del río estaban encaminadas a evaluar esas potencialidades económicas en la zona. Y los exploradores entonces no son viajeros románticos que sobreviven a los peligros de la naturaleza en los relatos de ficción, al contrario, y como lo muestran otras imágenes del viaje de Crevaux, como la que vemos a la derecha con el teodolito, ellos tienen la responsabilidad de evaluar los potenciales recursos económicos de interés para el imperio. La representación visual del área en las novelas de los viajes extraordinarios de finales de siglo, que circularon ampliamente por el territorio francés y en otras áreas de Europa, refuerzan esa imagen de atraso y exotismo que los europeos tratan de utilizar como propaganda para reforzar la idea de que ellos son quienes pueden echar a andar el motor del desarrollo en la zona. Muchas gracias.